México. Gracias, Cristian, gracias, Mariano Capellino y al equipo de INSA. Es un honor estar con ustedes hoy. Sí, para comentar un momento sobre AllianceBernstein. AllianceBernstein es una firma también bastante particular. Hace 55 años la firma nace en New York y durante todos estos años se dedicó a solo una cosa, que es la investigación y la gestión de portafolios y el riesgo. Manejamos dinero para instituciones, para gobiernos y para empresarios y familias, en una gama muy amplia, básicamente en casi todas las clases de activos. Pero lo hacemos de una forma particular, diferente a otras, una firma que tiene muchísimo énfasis en las inversiones sustentables, inversiones de impacto. Es una firma que no terceriza la gestión de las inversiones, es una firma que no tiene deuda en su balance y demás. De hecho, es una firma cotizada en la Bolsa de Nueva York. Así que un gusto estar con ustedes hoy. Muchas gracias, Joaquín. Nuestro segundo panelista de hoy es Mariano Capellino. Mariano es socio fundador y CEO de INSA, licenciado en Administración de Empresas, MBA y especializado en Dirección de Pequeña y Mediana Empresa. Es socio fundador de la Asociación de Emprendedores de Argentina, miembro del Grupo de Interés de Real Estate del IAE, socio del Círculo Inmobiliario Español y socio de la Cámara Argentina-Americana en Florida. Mariano, lo mismo, si nos puedes dar una pequeña introducción sobre INSA. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Cristian y Joaquín, por acompañarnos hoy. INSA es una compañía de gestión de inversiones que nació para gestionar inicialmente el patrimonio de familia y amigos, que hace 20 años empezamos a invertir en Estados Unidos. Y bueno, ya llevamos más de 15 años gestionando patrimonios para familias justamente de Latinoamérica, de alto patrimonio, en Estados Unidos, en Europa, en España y también, bueno, obviamente hemos invertido en Latinoamérica, principalmente en Argentina y Uruguay. Y lo que hacemos básicamente es gestionar patrimonio inmobiliario con una estrategia oportunista y distress que permite lograr altos retornos en países desarrollados. Actualmente tenemos oficinas en Madrid, en Miami, en Detroit y en Buenos Aires. Gracias, Mariano. Yo me presento, soy Cristian Lega, yo radico en la Ciudad de México, soy socio de Deloitte del área de Corporate Finance, con mi área de expertise es el Capital Advisory dentro del Real Estate y en Deloitte dentro de las múltiples funciones que podemos ofrecer al mercado. En esta en particular lo que buscamos es a lo mejor ser el one-stop shop para todos aquellos inversionistas locales, regionales y transnacionales, donde buscan tanto la asesoría para el mercado de capitales, el mercado de deuda, la identificación y estructuración de transacciones, como lo que es una cuestión imperante en estos temas, que es el tema legal y el tema fiscal, sobre todo cuando son operaciones fuera de las zonas de influencia o de conocimiento de los inversionistas. Ya sin más preámbulos, me gustaría introducir un poco cómo vamos a dirigir este panel. Para que sepáis, va a tener una duración aproximada de 50 minutos. Abiertos a preguntas o respuestas en cualquier momento. Lo que pasa es que vamos a tratar de darles salida al final, en los últimos 5 o 10 minutos del presente encuentro. Entonces, a ver, actualmente yo me gustaría ponerle un entorno a este diálogo. Siento que los fenómenos derivados de la pandemia están aquí para quedarse un largo tiempo. Sin embargo, la pandemia está pues, prácticamente de salida. Estamos viendo que las vacunas están aquí. Sí, las vacunas tardan un poco más de la cuenta o no son tan efectivas como se pensaban. Los tratamientos parece que están empezando a funcionar y en el peor de los casos, la identificación temprana del COVID unido a las aplicaciones tecnológicas va a permitir que la pandemia pase a un segundo plano en estos momentos. Sin embargo, esta pandemia lo que ha venido a dejar son una serie de circunstancias económicas, ciertos movimientos políticos, ciertas circunstancias sociales que lo que generan es un entorno de incertidumbre bastante fuerte de cara a la inversión. Entonces, lo que me gustaría es intentar llegar a la conclusión de en qué momento nos encontramos hacia la toma de decisiones para invertir. Si estamos en buen momento, estamos en un estatus un tanto temprano o
o ya estamos tarde para hacer las inversiones. Entonces, por centrar un poco, me gustaría empezar con Joaquín. Joaquín, ¿cómo has visto el 2020 y cuáles han sido las sorpresas financieras en los mercados globales? Bueno, con gusto, Cristian. Y sin duda me gusta cómo planteas el inicio de la narrativa de hoy, porque fue un año terrible, de mucho sufrimiento, para miles de millones de personas y de mucha sorpresa. A ver, quisiera dedicarle estos próximos 3-4 minutos a hablar de temas de mercado y de temas económicos. Desde un punto de vista de mercado, una cosa que nos demostró la crisis es que esta vez también los fuertes salieron más fortalecidos y los débiles quedaron debilitados, por lo menos temporariamente. Me refiero a las grandes compañías tecnológicas se convirtieron en más fuertes, las grandes compañías de seguridad cibernética y demás lo mismo, y otras firmas y otros países quedaron debilitados. Otra cosa que creo que pasó este año y que sorprendió a mucha gente es la resiliencia que tienen los mercados de capitales como instrumentos de descuento de eventos futuros. Hace 200 años que existe la posibilidad de invertir en mercados, en algo que se parece a una bolsa, y el mercado siempre es un mecanismo de descuento. Entonces, cuando los inversores pasaron por el miedo del mes de marzo, el miedo de las primeras semanas de abril, mucha gente pensó que eso estaba para quedarse. Y sin embargo, lo que otra vez volvimos a aprender es que en los momentos de más miedo es cuando uno tiene que mirar los fundamentos, pensar que el mundo va a poder organizarse. En este caso aparecieron los bancos centrales, aparecieron los gobiernos para intentar resolver de una forma caótica este año lo que iba a ser una salida de la crisis. Y por supuesto terminó generando una gran oportunidad. De un punto de vista de los mercados financieros, y voy a empezar a compartir mi pantalla, si se me permite, aparecieron... Ok, quiero confirmar, están viendo mi pantalla, ¿correcto? Correcto. Sí, aparecieron financieramente una concentración extraordinaria en 5 o 7 acciones que hicieron subir las bolsas y muchas otras quedaron con una dispersión enorme. O sea, realmente fue un año en el que finalmente las correlaciones se ampliaron, los inversores que se quedaron esperando a que hubiera una normalización o que las cosas se pusieran peor, se perdieron otro año extraordinario. Recordemos que venimos de un 2019 que las bolsas mundiales subieron 30%. El 2018 había sido relativamente malo y el 2020 terminó siendo excelente. Si uno ve lo que generaron los mercados financieros desde el año 80 hasta ahora, es un retorno del 2.500%. Entonces, para terminar con lo que aprendimos de este año, es que, y es algo que enfatizamos mucho en Bernstein, en mi compañía, es que un inversor exitoso es un inversor que invierte para el largo plazo y que no tiene reacciones abruptas y de miedo y casi viscerales cuando hay ciertos eventos. Está bien ajustar el riesgo, hay que ser proactivo en ese sentido, pero no hay que salirse del mercado del todo. Ahora, lo que están viendo en la pantalla es un poco cómo le fue este año a las principales economías. Aquí ven que, por ejemplo, Europa cayó 7%, pero se espera que el año que viene recupere con un 4%. La economía global este año se cree que va a terminar bajando un 4%, pero miren cómo recupera y un poco más todavía el año que viene. Son pronósticos. Los mercados emergentes, si no incluimos a China, este año van a contraerse un 6%. Esto es producto bruto, no estamos hablando de las bolsas, pero se espera que una buena parte de eso se vea recuperada el año que viene. Ahora, revisando un poco la región latinoamericana, de donde sé que tenemos oyentes, acá también es interesante notar que como región se espera que se contraiga un poco más del 7% la economía este año y que la mitad de eso se recupere el año que viene. A contraste de eso, quiero volver un momento a la página anterior, que no lo resalté. Miren China. China este año es la única economía que va a registrar un crecimiento positivo del 2%, y miren el 2021. Esto no es un error de tipeo. El consenso es que el año que viene la economía china va a crecer 8%, después de crecer este año el 2%. Es un país donde el régimen está funcionando y donde ese capitalismo encubierto está brillando, y de eso voy a hablar más adelante.
Entonces cierro comentando lo que están viendo de Latinoamérica. Por supuesto, Argentina y México fueron las economías que más sufrieron. El año que viene se espera que todas crezcan. Entonces, un poco para responder a tu última pregunta, Cristian, la gente que cree que se lo perdió, si es tarde o no, hay una oportunidad interesante porque los mercados ven que lo peor ya pasó, que las vacunas están y que hay mucha liquidez y coordinación de bancos centrales para seguir empujando esto hacia adelante. Cierro con esta pantalla donde ven el resto de Asia. Fuera de China, se cree que Asia, después de contraerse casi 6, va a crecer un poco más que el 6 el año que viene. Estos números son bastante mejores que los de Latinoamérica. Muy interesante ver cómo India sufrió muchísimo este año. India se equivocó en el manejo del virus al principio, pero miren, se espera que rebote fuertemente el año que viene con un crecimiento posible del 9%, una inflación bastante controlada del 5%, y una moneda relativamente estable. De hecho, creemos que la moneda, la rupia, se va a fortalecer. Entonces, paro de compartir, pero ese es como un contexto económico y de mercado, también compartiendo lo que nosotros creemos que queda por delante para el 2021. Gracias, Joaquín. Oye, me voy contigo, Mariano, y retomando un poco de lo que viene comentando Joaquín. A ver, yo lo que veo es que hay dos mundos ahora mismo bastante diferenciados en el tema de las inversiones financieras que otorgan gran liquidez a los inversionistas. Parece que están premiadas sobre aquellas inversiones que a lo mejor son un poco más conservadoras o que tienen menos liquidez, como puede ser el tema que nos ocupa un poco más en concreto, que es el tema de real estate. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista de los retos que ahora mismo están enfrentando los family offices, los inversionistas latinoamericanos para invertir en Estados Unidos, para invertir en Europa? ¿Y cuál es su visión del momento que estamos pasando? Bueno, en principio coincido con ustedes en que es un momento con bastante más certidumbre de la que vivíamos al inicio de esta pandemia. Y bueno, creo que estamos mucho más cerca de la salida, con lo cual eso ya permite tener un panorama más claro hacia adelante y ver dónde están las oportunidades para empezar a aprovecharlas, ¿no? Yo creo que hablando de los retos de una familia de Latinoamérica que generalmente busca refugiarse en países desarrollados, como pueden ser Estados Unidos o España, el primer reto es definir un poco, digamos, su estrategia de inversión, ¿no? Es decir, si quiere invertir en forma directa en activos inmobiliarios o en forma indirecta a través de fondos. Y a su vez, si la decisión es invertir en forma directa, si es indirecta, tal vez Joaquín los puede ayudar bastante más, pero en forma directa en real estate es importante también la estrategia si es patrimonialista, es decir, comprar un activo para quedárselo toda la vida, en donde así los retornos son muy bajos, generalmente rondan un 2, un 3, un 4%, o tener una estrategia, digamos, de incrementar patrimonio, ¿no? Y crecer a tasas de 2 dígitos o más, que en ese sentido es donde nosotros nos especializamos. Comprar un activo para quedárselo a largo plazo, bueno, allí, digamos, no se necesita tanto expertise, dado que generalmente, digamos, los brokers inmobiliarios cuentan siempre con activos para vender, ¿no? En cambio, cuando ya quiero obtener altos retornos, necesito de alguna manera entrar en mercados oportunos, con una estrategia de distress para poder comprar debajo del valor de mercado, y ahí ya se requiere, digamos, un determinado expertise, y definir exactamente qué estrategia voy a seguir, en qué segmentos de activos voy a invertir, ticket de inversión, horizonte y visión de largo plazo, retornos pretendidos, objetivos, expectativas. Es claro, digamos, elegir el asesor que nos va a acompañar en todo el proceso para construir ese patrimonio, ¿no? Y obviamente definir las estrategias, en qué segmentos voy a invertir, y tener una estrategia siempre de diversificación, que obviamente nos permite en momentos de crisis como estos poder de alguna manera resistir mejor a los ajustes, ¿no? Actualmente, tanto Estados Unidos como España están brindando muchas oportunidades. El mercado americano
ya hablaremos más en detalle, pero ha resistido muy bien la crisis. El mercado residencial ha crecido como nunca, con lo cual allí está difícil hoy encontrar oportunidades, pero sí en el mercado retail y oficinas ya se están viendo oportunidades para entrar con precios por debajo de pre-COVID, ¿no? Lo que sí no vemos todavía gran volumen de ejecuciones hipotecarias, y creemos que difícilmente lo vaya a ver, porque bueno, los tipos de cambio han bajado mucho, la ayuda de los gobiernos han permitido a empresas y a familias que puedan atravesar esta crisis, con lo cual no vemos gran cantidad de volumen en distress, ¿no? En ejecución hipotecaria. En cambio, sí, en España vemos que además de que todavía quedaban un volumen considerable, cerca de 100.000 millones de activos todavía en los bancos, se prevé que el próximo año se incrementen las ejecuciones hipotecarias y, digamos, haya mucho más volumen, con lo cual vemos que España, que triplicó la caída del PBI con respecto al de Estados Unidos y duplicó con respecto a la media europea, fue el país desarrollado que más cayó el PBI debido principalmente al tema turístico, que contribuye en el 15% del PBI y hoy la hotelería está funcionando al 10% de su capacidad, con lo cual ha afectado muchísimo a la economía, y el año próximo, cuando se terminen los incentivos y las ayudas, va a haber muchas compañías e individuos en problemas, con lo cual se esperan grandes oportunidades. Gracias, Mariano. Pues ahora sí, en vez de dejarlo para el final, me gustaría de una vez pediros que saquéis la bolita de cristal y nos comentéis, empezando por ti, Joaquín, si quieres, cuáles son tus expectativas de retornos, en qué sectores para el 2021. Este 2020, pues para algunos expertos imagino que no, pero para mí ha sido sorpresivo. Hemos visto grandes rendimientos en algunas acciones, fundamentalmente tecnológicas. Va a seguir esta tendencia, van a ser nuevas industrias las que van a ser premiadas. Por el contrario, ya está descontado todo el upside y toda la liquidez que los bancos centrales tenían previstos meter en los mercados, y los rendimientos van a ser pobres en el 2021. Me gustaría conocer un poco más de tu visión y que la compartas con todos nosotros, por favor, Joaquín. Un gusto, Cristian. Bueno, en Bernstein por lo menos no somos el tipo de firma que hace predicciones de un año, porque somos inversores de largo plazo, pero entiendo la pregunta de tratar de contextualizar qué se puede esperar. Me gustaría de vuelta compartir pantalla, porque a veces una imagen vale más que 1000 palabras, con lo cual paso una vez más a algunas filminas que tengo aquí preparadas. A ver, una cosa que estoy mostrando en esta pantalla es, estos son 20 años de historia entre las acciones del estilo value o acciones de estilo valor y las acciones growth, acciones de crecimiento. Básicamente ese cuadro demuestra que las acciones estilo value están a un 90%, están en el percentil 90 de descuento versus los últimos 20 años. No han estado tan baratas en mucho tiempo. Y lo mismo se puede decir sobre las acciones pequeñas versus las acciones grandes. Van casi 21 años en los que las acciones de empresas pequeñas no han estado tan baratas. Y por último, en este cuadro abajo a la izquierda, está en el percentil 98 el descuento de las acciones internacionales versus el descuento de las acciones en Estados Unidos. Esto nos está demostrando que podría ser inteligente empezar una rotación a acciones del estilo value o valor, acciones pequeñas versus las monstruosas y acciones internacionales. Como ven, no soy bueno dibujando, por eso me dedico a las finanzas, así que disculpas por eso. Ahora, a tu segunda pregunta, que es interesantísima, ¿qué se puede esperar? En este gráfico estoy mostrando cuáles fueron los retornos de un inversor diversificado pasivo. Estos no son retornos de Bernstein, son como los retornos del típico inversor diversificado que estuvo expuesto a los mercados. En los últimos 10 años, por ejemplo, un inversor que tuvo mayormente acciones generó en torno al 8,5% en los últimos 10 años.
Por supuesto, otros generaron mucho más y otros generaron menos. Los especuladores que estaban entrando y saliendo de los mercados nerviosamente generaron menos. Los inversores disciplinados generaron más. Ahora, lo que se ve en estas cajas es que se esperan retornos menores, que es lo que tú decías recién, Cristian. Un inversor conservador, pasivo, que no aprovecha las discrepancias que hay en el mercado de evaluación, va a tener retornos de, en vez del 8, tal vez retornos más cercanos al 5,5. ¿Y esto es un poco preocupante? Bueno, depende, ¿no? Porque estamos en un contexto de tasa de interés cero. Los fondos de pensión están preocupados. ¿Y ellos en qué están invirtiendo? Bueno, están invirtiendo menos en bonos, están invirtiendo más en bienes raíces. Por ejemplo, la Universidad de Harvard y los grandes del mundo, los fondos de pensión como el de Noruega, Corea del Sur y demás, están incrementando su exposición a un 15% en bienes raíces y están haciendo muchas inversiones de capital privado, private equity, en los sectores que me gustaría comentar más adelante. Ahora, sí se cree que después de un año en el que las ganancias de las empresas del Standard & Poor's 500 se contrayeron significativamente desde el año 19 para este año, miren la recuperación que se espera en las ganancias de las empresas. Y si esto se diera, que esto también es como un consenso de investigación, debería venirse otro año bueno, el año que viene, el siguiente. Nadie puede predecir cuánto van a ser esos retornos, pero tampoco sería sorprendente si uno de vuelta viera un retorno de en torno al 8% en el 2021. Quiero cerrar diciendo que mucha gente dice, mirando Estados Unidos, ahora que ganó Biden, un gobierno democrático, posiblemente va a ser menos a favor de los mercados y de la economía. Y eso es falso. Si uno ve los últimos 80 años, los promedios de cómo fue la bolsa americana, que al final termina dictando cómo van las bolsas mundiales, haya sido democrático o haya sido republicano la presidencia, los mercados históricamente terminaron generando ese 9% promedio anual. Esto es mirando hacia atrás. Insisto que hacia adelante yo creo que se vienen retornos un poco menores para los inversores pasivos. Ahora, ¿qué oportunidades concretas van a haber? Me gustaría tal vez comentarlo después, pero contextualmente va a haber forma de generar renta, va a haber forma de generar retornos mayores a ese 4, 5, 6% para los inversores que lo necesiten en su plan de inversión. Y desde nuestro punto de vista, comienza una era en la que los inversores más activos, que por el lado de los bienes raíces van a hacer cosas como lo que hace INSA, de ser más activistas, un poco más oportunistas, y desde un punto de vista de lo que hace Bernstein, que también ofrece estrategias pasivas de bajísimo costo, otra parte del portafolio, lo que nos están pidiendo nuestros inversores es seamos más activos, busquemos más esas discrepancias y oportunidades de activos que no están siendo interpretados correctamente por el mercado. Entonces, después de escuchar a Mariano, si quieren les comento más específicamente cuáles son esas oportunidades. Gracias, Joaquín. Pues Mariano, un poco lo mismo para que nos puedas ayudar con vuestros años de experiencia en distintos mercados. ¿Cómo ves el 2021? Yo siempre he defendido que en el sector real estate prácticamente la mejor decisión que puedes tomar es entrar en buen momento. Entonces yo creo que pues, si no estamos en buen momento, estamos muy próximos a un buen momento. Entonces me gustaría saber un poco más tu visión y en qué sectores dentro del real estate, porque obviamente los hábitos de consumo que se han acelerado con la pandemia en el sector retail o en el sector oficinas, por ejemplo, van a afectar a distintos nichos del real estate. Y quería saber un poco tu visión al respecto y en qué mercados consideras es prudente empezar a ver o ya aterrizar. Bárbaro. Sí, coincido contigo. El timing en la inversión inmobiliaria para nosotros es clave, la lectura del ciclo y las oportunidades, dado que, como todos sabemos, en el largo plazo, real estate apenas tiene un nivel de apreciación equivalente a la inflación. Si vemos los últimos 100 años en Estados Unidos, la tasa de apreciación de un activo inmobiliario fue un 3.1 y la inflación fue de un 3, con lo cual la tasa de apreciación real es 0 y las grandes ventajas se obtienen cuando un mercado ajusta y los siguientes años de recuperación, cuando se logran muchas veces solo de apreciación 10% anual neto de inflación, es decir, real. Con lo cual el timing en esto aporta mucho más que la tradicional
renta o alquiler del inmueble, ¿no? Y si a eso le sumás que entrar en un momento de crisis te permite comprar activos muy por debajo del valor actual de mercado, en distress, en bancos, en subastas, etc., ahí tenés otro componente que se le agrega a la tradicional rentabilidad de alquiler, que es el descuento en la compra. Que si lo capitalizás y salís en 3 o 4 años, ese descuento, que puede llegar a ser un 30%, te proporciona otro 7-8% anual, ¿no? Entonces, ¿dónde se pueden aplicar esas estrategias hoy? Sumado a lo que decía Joaquín, estamos en un mundo de tasa cero, con lo cual generalmente el spread que se le pide a real estate son 2 puntos arriba de un bono, y un bono rinde prácticamente cero. Aquí en España 0,24, en Estados Unidos un poco más de 0,50, con lo cual prevemos que en los próximos 5 o 8 años va a haber una apreciación muy fuerte de real estate en todo lo que son países desarrollados, ¿no? Entonces, si a eso le sumás entrar con una estrategia oportunista en mercados que han sido castigados, obviamente eso va a permitir lograr retornos tranquilamente por encima de los 2 dígitos. Latinoamérica está sufriendo mucho. Como veíamos, la caída ha sido importante y la recuperación va a ser mucho más lenta. Latinoamérica ha venido en un proceso de ajuste de valores en real estate y creo que se va a profundizar o extender por lo menos 3 años más. Con lo cual, hoy creo que la estrategia está en buscar oportunidades tanto en Estados Unidos como en España. En Estados Unidos, como decíamos antes, lo veo bastante más difícil. El mercado residencial está muy fuerte, ha tenido la suba interanual de septiembre a septiembre más alta de la historia de los últimos, desde 1968, que no subía tanto un inmueble, 14,9% anual. Estamos con un nivel de inventario de tan solo 2,5 meses, que es el más bajo de 1982, con lo cual veo difícil oportunidades en el mercado residencial. En el mercado multifamiliar, que son edificios de renta, están en los retornos también más bajos de la historia. Edificios clase media que rendían en torno al 6, 6,5%, hoy se están haciendo operaciones ya al 4, 4,5%, con lo cual allí tampoco estamos viendo oportunidades. En el único sector o únicos sectores que estamos viendo oportunidades son en oficinas y locales comerciales, con un poco de incertidumbre, con lo cual hay que ser muy, muy criteriosos en cuanto a la localización del activo, el posible inquilino que pueda llegar a tener ese activo, o si lo tiene, digamos, la calidad del inquilino, etcétera, para no equivocarse. Pero así sí, en Estados Unidos es donde hoy se pueden encontrar oportunidades para entrar en torno al 15-20% debajo de lo que se podía entrar previo al COVID, ¿no? Y esperando que en 3 o 4 años esto de alguna manera vuelva a los niveles pre-COVID y se pueda tener una salida con retornos cercanos a 8 o 10%. En España se abre un mundo de oportunidades, por lo que hablábamos antes, en el sector hotelero. O sea, todos los grandes fondos están buscando posicionarse en hoteles porque es el activo claramente más castigado, y el turismo a Europa y España, que es el segundo país con más turismo del mundo, a pesar de ser un país pequeño, supera al turismo de Estados Unidos y está muy cerquita de superar a España y convertirse, perdón, a Francia y convertirse en el país de mayor turismo a nivel mundial. Con lo cual, el crecimiento que tuvo el turismo el año pasado, los últimos años, es tremendo. Tal es así que Blackstone, el fondo número 1 del mundo, ha fijado posición muy fuerte, quedándose con el principal fondo español de hoteles hace tan solo 2 años. Con lo cual, hoteles, sin duda, va a haber muchísima oportunidad para entrar. Estimamos entre 30 y hasta 40% debajo de COVID, de previo a la pandemia. Locales comerciales y centros comerciales y medianas superficies, que aquí les llaman, también va a haber mucha oportunidad. Obviamente hay que ser muy selectivo también allí y muy criterioso a la hora de elegir el activo, pero ya está viendo oportunidades entre un 20 y un 30% debajo de su valor. En el mercado de oficinas también. España en general tiene un mercado de oficinas bastante obsoleto, con lo cual, digamos,
entrar en oficinas para rehabilitar, para ponerlas en valor, es una muy buena estrategia, porque por más que se reduzca el nivel de ocupación de oficinas, al haber tanta oficina obsoleta, te vas a poder diferenciar con un edificio reposicionado y captar tranquilamente inquilinos, con lo cual ahí hay un nicho muy interesante. Y en el mercado residencial está más complicado conseguir oportunidades, ha resistido bastante bien la crisis, excepto en zonas turísticas, en donde no ha podido recibir turismo, y allí en algunas zonas en donde había algo de exceso de oferta, hoy se están pudiendo hacer operaciones con unos descuentos interesantes, y de vuelta, todo lo que está relacionado al turismo, generalmente, históricamente, en todas las crisis, y al apetito del extranjero, es lo que primero recupera, con lo cual veremos allí recuperaciones durante el 2022 seguramente. El mercado residencial, digamos, en la poca corrección que pudo haber tenido, se va a estar viendo recuperada, ¿no? Porque también nos encontramos ante un escenario de mucha liquidez y de un stock razonable y controlado, ¿no? No como en otras crisis, que había un stock y una sobreoferta muy grande. Gracias, Mariano. Oye, Joaquín, vamos, sí, coincido mucho contigo. Yo siempre lo que recomiendo es tener entender muy bien la demanda previo a hacer las inversiones en real estate, porque, por ejemplo, mencionabas el tema de los hoteles y pues desde el principio mi teoría ha sido que la naturaleza humana, pese a COVID, no va a cambiar. Y yo creo que ha venido demostrándose y en aquellos sitios turísticos que se ha recuperado el airlift, y estoy pensando en varios destinos del Caribe y de México, pues ha recuperado de manera inmediata la ocupación. El único riesgo es esa reducción de airlift. Pero al margen de este comentario, Joaquín, volviendo contigo, o sea, mencionabas el tema de tasa cero. Y estamos hablando de dos mercados un poco diferenciados, siento, el mercado norteamericano, estadounidense, y el mercado europeo. Ambos tienen la característica de que sus bancos centrales han reducido significativamente las tasas, pero al parecer es un poco por distintos motivos. Así como en Europa esa tasa cero es previa a COVID, con el ánimo de reactivar una economía que estaba letargada desde el principio, en Estados Unidos más bien todo lo contrario, era una economía muy dinámica y esta reducción de tasas viene para mantener ese dinamismo y parece que está funcionando. Entonces, no sé cómo veas tú la evolución en los próximos años de las tasas de interés de los bancos centrales y si van a seguir siendo paralelas en el mundo occidental. Con gusto, Cristian. Sí, concuerdo con lo que decías sobre las diferentes razones por las que los bancos centrales hicieron lo que hicieron. Esto aplica también al Banco Popular de China y otros. La respuesta es sí. En un principio, creo que vamos a seguir en un mundo endeudado o muy endeudado. No me sorprendería que en el año 2040, 2045, la deuda del gobierno americano sea el doble del Producto Bruto Anual. Hoy es cerca del 100%, creemos que puede llegar a ser el doble. No estoy calificado para decir la diferente magnitud con la que diferentes bloques van a mantenerlas más bajas o negativas o demás. El mercado también reaccionará. Recordemos que las tasas de interés no solo la determinan los bancos centrales, que la ponen de referencia a la tasa, sino que después los mercados de capitales transan y en su percepción del riesgo mueven los mercados de bonos, que a su vez son las tasas de mercado. Pero sí veo un mundo endeudado, veo un mundo de un crecimiento lento, recuperando pero lento, por varios años más, y veo un mundo más injusto, un mundo con tristemente desigualdad social, desigualdad de acceso sanitario y demás, lo cual siempre creo que hay que mencionarlo. Ahora, en este contexto, tal vez la pregunta que está detrás de tu pregunta es ¿cómo nos manejamos frente a esto? Porque hay todo tipo de inversores, desde los que están retirados, se habían hecho su plan financiero pensando que de su cartera de bonos iban a sacar un 5 o 6% de renta, o de su cartera de bienes raíces, y se están dando cuenta de que los bonos ahora rinden menos. ¿Qué están haciendo los inversores tal vez más sofisticados para reemplazar su renta en un contexto de tasas más bajas?
Yo lo primero que creo que hay que hacer es reevaluar el plan financiero. Como quiero volver un momento a la fundación de toda familia, inversor institucional, no importa, aunque dependiendo de la magnitud, independiente de la magnitud del portafolio, hay que tener un plan y hay que saber dónde uno está parado ahora, horizontes de tiempo, necesidades, temas fiscales y demás. Yo creo, Cristian, que la ciencia nos demuestra, o la investigación claramente demuestra que el éxito de un portafolio de inversión tiene todo que ver con cómo uno asigna los diferentes bloques de ese 100% de esa cartera. Cuánto va a bienes raíces, cuánto va a acciones, cuánto va a bonos, cuánto va a oro, etcétera, etcétera. Lo que estoy viendo es que se vienen años en los que los inversores que pueden acceder a fondos de préstamos privados, que en inglés es private credit, ¿no? Cuando uno accede a un fondo profesional que le está prestando dinero a empresas medianas a tasas más altas que las que prestan los bancos. Por ciertas complejidades del sistema financiero global hoy, los bancos están muy atados de manos, a veces no le pueden prestar dinero a una empresa al 6,5% como le prestaban antes, esas empresas le terminan pidiendo prestado un fondo que les presta al 10-11, y si la empresa está creciendo al 15 y 18 anual, le funciona, y uno puede acceder y ser un prestamista, con la desventaja de que esos fondos son más ilíquidos. En general hay que esperar 2, 3, 4 años para recuperar el capital, pero se están esperando retornos de entre el 7 y el 10% anual neto. Yo sí creo, Cristian, que igual una cartera diversificada tiene que tener bonos. Bonos diversificados. Y no tanto por un tema de las ansias de generar un retorno, sino para generar una especie de mancuerna de peso, de contrapeso a futuros eventos de liquidez. Todos los que estamos en esta llamada somos grandes y hemos vivido, los últimos 25 años, 30 años han estado llenos de sorpresas. No hace falta irse al año 30. Entonces los bonos sirven de colchón de volatilidad, y aunque la renta no sea importante, todavía hay una oportunidad para contener esos shocks que hoy no sabemos de dónde van a venir, porque en un principio las vacunas están andando, ya les mostré antes, los pronósticos de crecimiento están. Pero un poco de bonos creo que hay que tener. También opino que se viene un dólar más débil, con lo cual es importante tener exposición a otros bloques de monedas. Hay mucha discusión sobre lo que va a ser el euro. En mi firma, AllianceBernstein, creemos que el euro va a subir de los valores actuales, pero hay gente que cree lo contrario. Pero en general creemos que hay que tener una cartera que tenga monedas asiáticas, monedas latinoamericanas, de Europa del Este, etcétera, dólar canadiense, y no hay que especular. Esto simplemente hay que hacerlo en forma diversificada con fondos que lo expongan a uno. Para terminar, hay un estilo de inversión que el que pueda acceder a esto creo que tiene que prestarle atención, que es long short, que son fondos que están al mismo tiempo largo y corto los mercados de acciones globales. Si tienen, por ejemplo, 300 posiciones de acciones en las que se espera que haya una evaluación relativa más atractiva, o sea, que suban más que las acciones que se espera que funcionen peor, en términos relativos. Y estos fondos tienen una exposición mínima al mercado. Son fondos que apuntan a tasas también entre el 7 y el 9% anual, pero en este contexto, Cristian, que hay tanta disparidad entre lo que está caro y lo que está barato, hace 20 años que no estaba tan dispersa esa brecha, que la oportunidad de estos fondos que casi no toman riesgo de mercado es extraordinaria. Y ahí uno está expuesto a niveles de volatilidad 80% menor a los fondos tradicionales. Ahora, estos fondos no pagan una renta, es un retorno absoluto que uno va viendo la variación mes a mes. Tiene la desventaja de que en general tiene liquidez trimestral, con lo cual no se puede salir todo el día. Pero lo que muchos de nuestros inversores están haciendo es reemplazar lo que antes tal vez tenían en bonos u otros activos de renta por un instrumento que genera un retorno absoluto en línea a lo que ellos esperan, vamos a decir un 7% anual, y lo que van haciendo es van sacándole pedacitos de la ganancia, van recortando, como creando cupones ficticios a medida que el fondo va generando ciertos retornos. El capital sigue creciendo, a veces si el fondo tuvo un trimestre excelente retiran menos y viceversa. Pero estas son formas tal vez creativas que los inversores globales están resolviendo esta dinámica. Con esto paro, pero después con gusto les puedo comentar otras estrategias que estamos viendo en AllianceBernstein. Perfecto, perfecto.
Pues Mariano, vuelvo contigo, pero a raíz de lo que venías comentando, Joaquín, te voy a dejar una pregunta para después, para la sesión de preguntas y respuestas, porque parte del miedo que siento en los mercados es la aparición de nuevos cisnes negros, que obviamente estamos sensibles ante esta situación actualmente, y dentro de los miedos que hay, y te lo dejo para después, es una posible crisis financiera. Entonces, tu opinión, sí, no, en qué mercados sí, en qué regiones sí, en qué sectores no. Oye, Mariano, y volviendo contigo, me gustaría, yo siento que en lo particular es un buen momento, si no para empezar a invertir, para empezar a analizar inversiones en el sector de real estate. Entonces, ¿cuál es, para la gente que comparta esta visión, cuáles son las estrategias y las reglas de oro que tiene que tener cualquier inversionista de cara a una correcta inversión en real estate? Bueno, Entrada, plazos, sectores, forma de verlo, asesores. ¿Nos puedes contar un poco cómo trabajáis vosotros sí, sí, como y hablábamos cuáles antes, son las experiencias de éxito que habéis tenido? bárbaro. Eh, para poder lograr altos retornos en esta industria, que es una industria, digamos, de bajos retornos históricamente, con una inversión pasiva de adquirir un activo y mantenerlo a largo plazo, es sumamente importante aprovechar el timing, que es lo que hablábamos antes, que son esos eventos de crisis que producen correcciones en los mercados y son los que permiten en la recuperación obtener altos retornos. Y estar en aquellos mercados en los momentos en donde, digamos, hay mucho volumen de activos en distrés, en bancos, en subastas, que obviamente el exceso de oferta de alguna manera supera la demanda y allí es donde se pueden encontrar oportunidades con grandes descuentos, como hablábamos antes, tema de oficinas, hoteles, retail, tierras, terrenos que por momentos son inaccesibles o ni siquiera hay terrenos bien ubicados a la venta, lo mismo que locales comerciales en calles principales de Madrid o Barcelona. Es muy difícil en una economía estable encontrar ni siquiera locales a la venta y hoy se están pudiendo comprar con descuentos espectaculares. Entonces, las claves son siempre comprar debajo del valor de lo que vale el activo, además de entrar a un mercado que haya corregido, comprar con un descuento por debajo del valor este de mercado, inclusive por debajo del costo de reposición. En un país desarrollado, cuando tú compras muy por debajo del costo de reposición, es muy difícil equivocarte. La única incertidumbre que hay es cuánto tiempo va a llevar absorberse el exceso de oferta que hay para que empiece a volverse a construir y el valor de tu activo recupere esos valores al menos de reposición, ¿no? Entonces, creemos que es un momento muy oportuno para aprovechar oportunidades de activos prime, que generalmente es muy difícil encontrar oportunidades en activos prime en cualquier mercado del mundo. Pero en estos momentos hay inversores que deciden esperar y está muy bien, pero aquellos que decidan esperar va a ser muy difícil que accedan a oportunidades en activos prime, digamos, muy bien ubicados. Seguramente va a haber mucho espacio para entrar, tal vez un año o más, en activos secundarios, en mercados secundarios, por ejemplo de España, pero si quieres aprovechar oportunidades en activos prime, ya está siendo un muy buen momento y bueno, acá la idea es poder lograr contar con buenos gestores, asesores que puedan ayudar a identificar esas oportunidades acordes a los perfiles de cada familia, ¿no? Es clave poder tener una planificación y estar muy claros, porque las oportunidades, digamos, duran muy poco tiempo en el mercado y hay que estar en el mercado para poderlas aprovechar y listos para poderlas aprovechar. Listos me refiero a tener el vehículo conformado, tener los fondos disponibles, dado que las oportunidades con fuertes descuentos, nosotros siempre decimos, cada 10 que vemos perdemos 9 porque siempre llega alguien antes que tú, ¿no? Entonces es bien complejo el mundo de las oportunidades. Si quieres comprar valor de mercado vas a tener siempre mucho tiempo y todo el mundo te espera, pero cuando quieres comprar debajo del valor de mercado es otro mundo, ¿no? Y es el mundo en el cual elegimos jugar el partido, ¿no?
pero yo creo que en los próximos 5 años se puede tranquilamente duplicar el capital entrando muy, muy bien en el año 2021. O sea, lograr retornos sin apalancamiento en torno a 10, 12 y 15% anuales. Son esas ventanas que se abren cada 10, 15 o 20 años y creo que estamos en una de ellas. Y además con este viento de cola que nos trae este mundo de tasa cero, en donde cuando un activo rendía 4 o 5%, hoy va a haber inversores que estén dispuestos a entrar al 3 y al 3,5 y al 2 y al 2,5 también en un par de años, conforme se vaya recuperando y calentando el mercado. Con lo cual, de aquí 6 o 7 años vamos a volver, yo creo, cuando empiecen a recuperarse las tasas, a otra crisis inmobiliaria. Esa es nuestra visión. Por eso creo que hay 5 años para aprovecharlos y luego tomar liquidez y quedarse quieto, ¿no? Pero bueno, obviamente se irá viendo cómo evoluciona, pero esta es un poco la intuición y la visión de mediano plazo. Perfecto, mil gracias. Oye, arrancamos un poco, si queréis, con la parte de preguntas. Yo, por lo que comentas, Mariano, vamos, creo que hay que estar listo. Esas inversiones donde te agarras de periodos de due diligence de 3 a 6 meses para ver si consigues el dinero y el financiamiento por el camino, yo creo que esas no son las correctas en este momento para aprovechar las buenas oportunidades. Pero bueno, Lucero acaba de hacerte una pregunta, Mariano. Entiendo que te la voy a reenviar para que se la contestes en lo personal. Está preguntando sobre una inversión en multifamily en Estados Unidos, donde están entrando a una compra de departamentos con una ocupación del 89%. No sé si quieres contestarle rápidamente y luego ya os ponéis en contacto por vía correo electrónico para resolver eso antes de pasar con Joaquín. Como comentaba antes, el valor de los multifamilies está, digamos, superando los valores históricos, ¿no? Con retornos muy, muy bajos. Lo que ha pasado en esta crisis, que como todos se sentían más cómodos en el residencial y en el logístico, por toda digamos, el boom de todo lo que es la compra online y demás, ese tipo de activos fueron los grandes beneficiados y el capital temeroso, digamos, se refugió mucho allí. Entonces, eso ha hecho, por ejemplo, una nave logística en España hasta hace pocos años rendía un 7, un 8% y hoy se están haciendo operaciones al 4%. Es decir, ha duplicado su valor. Y la mayoría se ha dado estos últimos años, ¿no? Este último año. Lo mismo en los multifamiliares. Habría que ver muy específica la oportunidad de la cual se trata y con qué rendimiento se entra y qué potencial tiene, pero digamos, para que sea algo oportuno, debería entrarse como mínimo con un 6% de rentabilidad neta sin apalancamiento, 6, 6,5, ¿no? Eso sería una buena oportunidad, me parece, en multifamiliar. Por debajo de esos retornos, bueno, seguramente tendrás una renta estable en el mediano o largo plazo. Si aspirás a tener un 3, 4, 5% de rentabilidad sostenida en el largo plazo a nivel patrimonial, puede ser. Ahora, si la estrategia o el objetivo es lograr retornos por encima del 10, 12% sin apalancamiento, porque claro que muchas veces se apalancan muy fuerte los proyectos y ahí genera una rentabilidad un poco superficial o a costa de tomar mucho riesgo, porque ante un ajuste del mercado suele pasar en real estate que muchas veces la deuda no te alcanza el activo no te alcanza para pagar luego la deuda. Entonces, más en un momento donde los activos están muy sobrevalorados, ¿no? Entonces, habría que ver muy en detalle la oportunidad para poder hacer una recomendación, pero esta es mi recomendación general. O sea, no vemos oportunidades hoy en multifamiliares en Estados Unidos, los vemos carísimos. Pero eso no quiere decir que esta oportunidad en particular no sea un buen negocio. Depende un poco de las expectativas y del negocio en sí, ¿no? Espero haber más o menos respondido y cualquier duda, obviamente, a disposición para profundizar. Perfecto. Joaquín, volviendo contigo, una pregunta adicional al tema de la posible crisis financiera, crisis de consumo.
algunos errores de los inversionistas no institucionales que hayas identificado, que podamos compartir con la audiencia. Con gusto, Cristian. Nosotros no queremos que se prevea una crisis financiera nueva. De hecho, han salido nuevos reportes de economistas, algunos de los más premiados, demostrando que se puede seguir creciendo con grandes niveles de deuda, y esto rompe mucho de los paradigmas que todos aprendimos de nuestros libros de economía en la universidad. Entonces, hay, por supuesto, elementos que hay que estar atentos. El famoso sistema financiero fantasma que está en China operando. Hay elementos que van a traer frenos o tal vez ciertos shocks de corto plazo, pero yo no creo que se venga ningún cisne negro por ese lado. Sí creo que los bancos centrales en Occidente ya no tienen mucha cintura porque no van a poder bajar mucho más las tasas, y ahí el desafío fiscal, por ejemplo, en Estados Unidos va a depender de cómo el Congreso y el Senado pueden ir empujando un crecimiento económico en un contexto deflacionario, sin usar al Banco Central y manifestándolo a través de impulso fiscal. A tu pregunta sobre los grandes errores, a ver, muchos inversores operan, incluso algunos sofisticados, operan mirando hacia atrás. Esto es un sesgo de comportamiento humano que para muchos es inevitable, y eso se manifiesta en que hay inversores que, por ejemplo, invierten buscando una reversión a la media y dicen, no sé, me acuerdo en la crisis del 2008 o en el tequila o en otras cosas que me tocaron vivir, los inversores que argumentan que algo es interesante hacia el futuro porque debería revertir a la media, ¿no? Como, ¿por qué yo debería invertir en X industria, no sé, en General Electric como una acción interesante simplemente porque ahora vale 9, por decir algo, y esa acción viene de valer 40? Si la media histórica, ese argumento es falso, porque lo único que importa es el futuro, el presente y el futuro, y así es como el mercado evalúa los activos. Entonces, los errores que se siguen viendo, uno es ese. Otro es esta inercia a ser demasiado táctico y a quedarse esperando. El otro día escuché una frase muy interesante, que es que lo único más poderoso que el miedo son los hábitos. Me lo dijo una señora muy viejita y muy sabia, pero eso aplica a todo. Si uno se queda esperando y esperando y esperando, por ejemplo, con el contexto actual de las oportunidades inmobiliarias o financieras que hay, hoy, el miércoles, ¿qué día estamos? Perdí la cuenta, 2 de diciembre de 2020, hay 4.5 trillones de dólares en cash esperando. O sea, 4.5 millones de dólares esperando a ver si va a pasar algo. Ese dinero está volviendo al mercado y por eso el mercado sigue subiendo. En general, está subiendo todo. Está subiendo desde el Bitcoin hasta las bolsas, los bienes raíces y hasta los bonos. Entonces, otro error de los inversores es tratar de ser especuladores en términos de encontrar el momento correcto. Y en vez de hacer eso, una postura para un inversor que ha estado demasiado cauteloso, es decir, el pasado no importa. Hoy estamos en un contexto de recuperación. Pueden haber desafíos. No creo que hayan cisnes negros. Empiecen a invertir en forma gradual. Armen un plan financiero. Hablen con alguien que los asesore. Y empiecen en forma diversificada, en forma global, sin especular, cubriendo diferentes clases de activos, y empiecen a entrar de a poco. Si hay épocas malas, promediarán más abajo, y si el mercado sigue subiendo, cuando me refiero al mercado es todos los mercados, irán capturando eso. Esos son algunos comentarios sobre errores. Es un tema que me apasiona. Otro día podemos hablar 2 horas solo de eso. Perfecto, gracias, Joaquín. Oye, y por concluir, siguen llegando preguntas que si os parece os las mandaré a vuestro correo para que se contesten de manera particular, pero por terminar, Andrés Mayochi te está preguntando, Mariano, entrar en un proyecto en desarrollo, en construcción, en multifamily en Estados Unidos, ¿sí, no? Bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Depende un poco los números. En general, lo vemos sobreapreciados a los multifamiliares. Eso no quita que puedan seguir apreciando por este contexto de tasa cero, ¿no? Pero si históricamente rendían un 6%, 6,5%, rinden un 4,5%, 5%,
para nosotros están sobrevalorados en torno a un 20, un 30%. Yo siempre hago la comparación. En Miami, por ejemplo, el metro cuadrado en Brickell de un condominio super premium en el 2015 estaba en torno a $450 el pie, serían $4.500 el metro aproximadamente, y un multifamiliar valía $50 o $60 el pie, un multifamiliar clase media, ¿no? O sea que tú vendías un metro de Brickell y comprabas 6, 7 metros de multifamiliar, ¿no? Por hacer una comparación. Y hoy te encuentras en multifamiliares que están entre 150 hasta 200, he visto, el pie cuadrado, cuando Brickell está a 300 el pie cuadrado, 300 y poco. Estamos hablando de una vez y media a lo que hace 5 años era 7-1. Entonces hay algo que está mal, o está muy barato Brickell o está muy sobrevalorado multifamily. Yo estoy más de ese lado, que está muy sobrevalorado multifamily. Brickell no está caro, pero tampoco creo que sea todavía la gran oportunidad para entrar. Perfecto. Esas son un poco las conclusiones. De todas Oye, maneras, pues, como estábamos hablando, estamos en un mundo de tasa cero, con lo cual lo que hoy nos puede llegar a resultar caro, digamos, con respecto a lo que era hace un año atrás, posiblemente en 3 o 4 años nos resulte barato, porque creo que va a haber una apreciación general de los activos en los países desarrollados. Ahora hay algunos que van a tener mucho más potencial, que son aquellos que se vieron más castigados en esta crisis, y hay otros que, bueno, que son los que se vieron beneficiados, que no les va a quedar tanto recorrido por delante, como es, según mi punto de vista, los multifamiliares. Pero bueno, hay que ver también cada oportunidad y demás. perfecto. Oye, se nos fue el tiempo encima, de hecho nos pasamos. Creo que quedan más preguntas que respuestas. Me encantaría seguir otras 2 horas con vosotros. Pero pues se acabó. Agradeceros, Joaquín, Mariano, a todos los que nos habéis podido acompañar en este evento. Gracias a IMSA por la organización y a la espera de poder veros muy pronto. Gracias a todos. Gracias a todos, buenos días para todos. Y bueno, si no nos vemos, que terminen muy bien el año y tengan un gran 2021. Felices fiestas. Gracias.